Ya. Te alabamos, Señor. Cantando con gozo, alabando tu nombre, hablando contigo, Dios. vivo feliz por tenerte a ti, por ser tu hijo, por haberme dado tu amor tan grande, cantando con gozo, alabando tu nombre, hablando contigo, vivo feliz por tenerte a ti, por ser tu hijo, por haberme dado tu amor tan grande, ese amor infinito que no tiene medida, el cual me lleva a amarte más y más, a ti Dios santo y bendito, ese amor infinito que no tiene medida, que te asemeja más y más y más. a ti Dios santo y bendito. Cantando con gozo, alabando tu nombre, hablando contigo, vivo feliz por tenerte a ti, por ser tu hijo, por haberme dado tu amor tan grande, ese amor infinito que no tiene medida, el cual me lleva a amarte más y más, a ti Dios santo y bendito, ese amor infinito que no tiene medida, el cual me lleva a amarte más y más, a ti Dios santo y bendito, le coronaste de gloria, lo hiciste Señor, sobre las obras de tus manos, pusiste todo debajo de tus pies, tu nombre sobre todo nombre, le coronaste de gloria, lo hiciste Señor, sobre las obras de tus manos, pusiste todo debajo de tus pies, tu nombre sobre todo nombre. Este es Jesús, a quien amo, por él fui exaltado, él ocupó mi lugar, fue juzgado por mí. Este es Jesús, a quien amo, por él fui exaltado, él ocupó mi lugar, fue juzgado por mí, por eso le alabo, por eso le alabo. ¿Cómo no decirte que Jesús te amo? ¿Cómo no decirte que Jesús te quiero? ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida? Que tú eres mi todo, Jesús Nazareno. ¿Cómo no decirte Que Jesús te amo? ¿Cómo no decirte que Jesús te quiero? ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida? Que tú eres mi todo, Jesús Nazareno. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, todo para mí, tú eres todo para mí, todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí. todo para mí, Tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado. Tú eres todo para mí, todo para mí, tú eres todo para mí, todo para mí, tú eres todo para mí, Jesús amado.
hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo Para esta alma. porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomamos nuestros asientos, amados. ¿Cuántos se están gozando, alegrando, amados? El motivo, recuerde, de nuestra reunión, de poder estar aquí, es que nosotros le podamos siempre alabar a Dios, cantarle, agradecer y esperar su palabra, lo que esperamos todos nosotros, cada día que nos acercamos aquí a la casa de Dios. Y nuestro amado hermano Rafael traerá la palabra de Dios para todos nosotros en esta noche. Que el Señor bendiga a su siervo. Gloria a Dios. Les saludo nuevamente, mis amados hermanos, con la paz del Señor Jesucristo. También saludamos a todos nuestros hermanos que están del otro lado de la pantalla viendo este culto a nuestro Señor. Y rogamos siempre rogamos que el Señor sea el que hable a sus vidas, a la nuestra, a la que estamos aquí y a los que están del otro lado. Los que vienen por primera vez, los que hace mucho están, los que están en aflicciones, los que están en duda, que el Señor en su palabra, en esa multiforme sabiduría en la que Él la envía, pueda aclarar nuestras dudas, fortalecer nuestro corazón, abrir nuestros ojos y animarnos a seguir adelante. Amén, amado hermano. Así como el Señor nos hablaba el día de ayer, a Elías le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? No es el lugar donde tenés que estar en otro lugar. Levántate, anda. Vuelve por donde viniste, por el desierto, ve a Damasco y tenés que levantar este rey, y levantar sucesor. No tenía que hacer lo que quería hacer Elías, sino lo que Dios quería. A veces el temor nos lleva a nosotros de querer abandonar o disparar de las situaciones. Pero como decía el Señor el día de ayer, la obra que Dios comenzó con nosotros, nuestro trabajo para Dios, no termina cuando nosotros decimos que termina, sino que termina cuando Dios dice que termina. Amén, amado hermano. Así que también saludamos Martín, nuestro hermano Martín, hay un hermano que saludó de una penitenciaría de Olavarría, le mandamos un saludo, un abrazo a todos, a él también, mire de dónde nos están viendo. Así que gracias al Señor por esa obra que Él está haciendo, de poder transmitir su palabra y que desde este lugar en simultáneo pueden otras personas poder escuchar la palabra del Señor. Eso es un privilegio para nosotros, de que en todos lados la gente pueda oír de Dios. Es lo que Dios prometió, que en los últimos tiempos la palabra de Dios iba a correr, iba a ser glorificada. Amén, amado hermano. Y nosotros somos parte de esa obra. Amén, amado. Así que bueno, lo invito a que se pongan de pie, vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor. Y con la ayuda y con la gracia del Señor, por supuesto, vamos a meditar algo todos juntos. Le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, un pasaje que ya el Señor nos habló hace unos días, pero meditaba en esto y algo entendí para mí y me tembló el corazón y el alma, y por otro lado me gocé y me alegré por lo que entendí, porque me llevó a tener una vigilancia más en mí. Así que le comparto. ¿Los tienen todos, amado hermano? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido
por Él enseñado conforme la verdad que está en Jesús. Oramos. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, todo tu pueblo. Señor mío, tú me concediste el privilegio de transmitir y hablarle a tu pueblo, que es un pueblo entendido, Señor. Un pueblo que tú instruye y enseña, un lugar donde tu palabra no falta, donde la luz del cielo no falta, donde el maná del cielo siempre está para nosotros, Señor mío. Te ruego que tú concedas de tu gracia, Señor, para expresar lo que tú me has hecho entender, Dios amado, y mis hermanos puedan todo entender por medio de la fe cuál es el propósito por el cual tú envías tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que ella no vuelve atrás vacía, es enviada con un propósito, Señor amado. Y para que ese propósito se cumpla, tiene que encontrar fe la palabra del otro lado, Señor. Dios amado, por eso te ruego que no falte fe en ninguno de mis hermanos que están hoy. Te ruego, atamos toda cosa contraria, todo lo que quiera evitar que oigamos y que entendamos tu palabra hoy, que es tan importante para nuestra vida, Dios amado, y toda bendición sea dada para todo tu pueblo hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios. Necesitamos que sea Dios el que hable por nuestra vida. Nosotros como seres humanos nos falta capacidad y nos falta sabiduría como para poder transmitir los misterios de Dios. Pero creemos que el Señor ha puesto en nosotros su vida. Y por su gracia, en mi caso, el Señor me ha concedido un don para poder transmitir el consejo de Dios. Y ese es mi deseo, poder transmitir las palabras de Dios con la mayor fidelidad posible. Porque ustedes son un pueblo del Señor y la palabra de Dios es enviada con un propósito, que el pueblo del Señor crezca. Que el pueblo del Señor sea perfeccionado para la obra del ministerio que tenemos que hacer todos nosotros. Pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que estamos aquí tenemos un propósito de Dios que hacer. ¿Sabes por qué estoy convencido de esto? Porque dice que todos vamos a ir al tribunal de recompensa y todos vamos a dar cuenta de Dios de lo que hayamos hecho. ¿Qué significa? Que todos los que estamos aquí tenemos algo que hacer, amado hermano. Y así como el Señor nos hablaba el día de ayer, no piense usted que su trabajo terminó ya. O no piense usted, no, yo ya trabajé mucho, ya que trabajé en otro. No, hay cosas que tenemos que hacer, amado hermano. Y por eso tenemos que estar muy atentos a nuestra vida espiritual, muy atentos a las palabras que Dios habla a nuestra vida, muy atentos a las cosas que Dios nos viene hablando, porque si no estamos atentos a ella, hay un peligro inminente. ¿Cuál? Que nos deslicemos, amado hermano. Veo que el apóstol Pablo dice que estemos atentos a las cosas que ya hemos oído, porque si no estamos atentos a ella, corremos peligro de deslizarnos. Entonces, yo escuchaba esto, el Señor nos hablaba hace unos días por boca de nuestro pastor, y lo estaba meditando todos estos días, no podía sacarme de la cabeza este pasaje. Y bueno, lo busqué, indagué un poco en ello. Después lo compartí con mi esposa en mi casa, lo compartí con ella y con algunos hermanos con los que pude hablar, compartí lo que había entendido. Y lo dejé ahí y le digo, bueno, si es su voluntad y el Señor así lo permite, y para transmitirlo al pueblo, porque debe ser algo que todos tenemos que entender. Bueno, y el Señor me lo concedió, me sorprendió. Yo siempre vengo a este lugar, como todos nosotros, a escuchar la palabra del Señor de la boca de nuestro pastor, y ese es mi deseo, que el Señor me hable y me haga crecer. Pero gracias al Señor que Él me concede poder transmitir la palabra a ustedes. Amén, amado hermano. Así que con esa humildad, con esa intención, yo quiero transmitirle a ustedes lo que Dios me habló, no en forma de reto ni recriminándole nada a ustedes, sino que todos podamos entender qué es lo que realmente Pablo está diciendo en este pasaje. Para que nos quede claro, amado hermano, y ninguno de los que estamos acá perdamos nada del Señor. Mire, el primer detalle de esta carta, los Efesios. Nosotros lo que sabemos y entendemos que la iglesia de los Efesios es la iglesia más madura y más crecida de la gracia. La iglesia que estaba más elevada en el conocimiento. Y a esa iglesia Pablo le dice estas cosas. Mire, le vuelvo a leer. Esto pues pido y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Esto pues pido y requiero en el Señor.
Mire, y yo busqué esta palabra requerir. ¿Por qué les digo que la iglesia de los Efesios era una iglesia elevada y Pablo no podía hablarle a ellos como niños, como hermanos nuevos, como hermanos de falto de entendimiento? Sabía Pablo con quién estaba hablando. Por eso cuando oramos recién, oramos que vamos a hablar con un pueblo que tiene entendimiento, un pueblo que tiene fe. No es cualquier pueblo, es un pueblo que está siendo bien instruido por el Señor, que hace mucho tiempo que estamos escuchando la palabra del Señor, que tenemos bien claro que Dios quiere que hagamos, que entendemos que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo, y que entendemos que tenemos un propósito de Dios que hacer acá en la tierra, y también sabemos que en esta humanidad no lo podemos hacer. ¿Cuántos lo entienden, amado? Entonces Pablo le dice esto pues pido y requiero en el Señor. Y esta palabra requerir, entre tanto significado, significa intimar. Y esa palabra intimar significa exigir el cumplimiento de algo. Esto pues pido y requiero, o sea, una intimación. No era un ruego, por favor, fíjense. No, nos estaba dando una orden clara y concisa. Y esa palabra requerir significa exigir el cumplimiento de algo. Entonces yo estaba exigiendo que algo se cumpla en los hermanos de los Efesios por causa de lo que Dios había dado. Entonces Pablo empieza diciendo, esto pues pido y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo pedís y requerís? ¿Qué es lo que nos estás exigiendo? ¿Qué es lo que estás intimando? ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Requerir, intimar, exigir el cumplimiento de algo, avisar, hacer algo con autoridad. O sea, te ponen aviso sobre algo que tenemos que hacer, no como hombre, con autoridad. Cuando acá habla de autoridad, habla de un hombre de Dios que está hablando a los que son de Dios. Entonces habla con autoridad. Entonces los que son de Dios, aunque Dios hable a veces de manera fuerte y pareciera dura, los que son de Dios entienden que es Dios el que le está hablando. Entonces escuchan, dicen, sí, Señor, tienes razón. Hay cosas que yo tengo que corregir y cosas que tengo que cambiar. Gracias que tú me has hablado. Gracias que tú abriste mis ojos para poder entender que esto que estoy haciendo no está bien. Entonces Pablo le dice, esto pues pido y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y yo notaba esto, amado hermano. Lo primero que hace Dios en su amor, en la obra que Él hizo con nosotros, rectifica lo que Él hizo. Él nos compró a nosotros, nos hizo santos, o sea, nos separó para Él, y dice acá bien claro, como los otros. Entonces, claramente nos está separando de los otros. Él claramente nos está diciendo, ustedes no son aquellos. Los otros son gentiles. Un gentil no tiene Dios, no tiene esperanza y no tiene respeto por las cosas santas. Pero ustedes no son los otros. Ustedes son del otro lado. ¿Y quiénes son los que están del otro lado? Los hijos de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, la capacidad para creerle, la capacidad para obedecerle y la capacidad para manifestarle. Entonces, el primer pedido, que no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Una mente que anda en vanidad es una mente que anda conforme a sus propios pensamientos y fuera de la dirección de Dios. Así andaban los otros gentiles. Y el Señor estaba mirando desde arriba cómo la iglesia se estaba manifestando y le da la orden a su siervo, a su escogido, que es el apóstol Pablo, para que exhorte a los hermanos, porque yo estaba viendo que se estaban conformando a los otros gentiles. Entonces venía la orden del Señor, el despertar en la mente, no anden como ellos. Ustedes no son ellos, ustedes son los otros. No anden en la vanidad de su mente. Ustedes tienen la fe, tienen el Espíritu de Dios. El hombre que anda en la vanidad de su mente anda detrás de sus deseos. Nosotros andamos detrás de la fe. El hombre que anda detrás de la vanidad de su mente es aquel que anda como si no hubiera Dios, como si no tuviera Dios y Dios no existiera. Nosotros sabemos que Dios existe y Él es nuestro Dios. Entonces la exhortación del apóstol Pablo, a que nosotros empecemos a ver las cosas, cómo nos movemos, mirar nuestra situación, tener vigilancia en cierto sentido. Vigilar, ser vigilante de cuál es nuestra forma de actuar, todo, desde el que le habla hasta el último que está allá, desde el más chico al más grande. Porque, como dijimos acá, Pablo está por boca del Señor, está exigiendo algo. Está exigiendo un cumplimiento, algo que ya se debía demostrar.
por causa del conocimiento que tenía la iglesia de los Efesios, por causa de la madurez espiritual que ellos tenían. ¿Recuerdan los hebreos? Debiendo ser maestros, soy niño, porque ya pasó el tiempo, y por causa de no aplicarle fe, no porque no la tenían, no porque no creían a lo que Dios decía, sino que no le añadían obediencia a lo que creían, y como no hay obediencia, no hay crecimiento. Entonces quedamos siempre en ese estado de niño, y un niño es inhábil, dice la Escritura. No puede llevar a cabo la obra que Dios quiere que se haga. Dios no puede depositar dones, ministerio, en todo sentido, porque hay muchos dones que deben manifestarse. El don de ayuda, el don de la misericordia, el don de sanidad. Y para eso necesitamos nosotros crecer, porque Dios no puede darle esto a un niño. Porque un niño va a hacer mal uso de lo que el Señor le da. Mire, ahora empezamos a predicar el Evangelio y nosotros sabemos que la obra de la predicación es la obra de Dios al mundo para traer a los hombres a la iglesia. Y Dios va a tener que conceder gracia a los que predican en la calle para poder meter la palabra en el corazón de la gente, persuadirlo a tal punto que digan, varón, hermano, ¿qué haremos? Pero ¿qué pasa si el Señor pone un don así en un niño? Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad, va a haber conflicto más que unidad. Entonces, yo pensaba en estas cosas. Andar en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es el pensamiento del hombre que empieza a orquestar, empieza a calcular y a cavilar cosas que no existen, ¿vio? Después dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya esto es mucho más profundo que solo la mente. Porque cuando habla de entendimiento está hablando de la conciencia. Y dice que esa conciencia, por causa de andar como los otros gentiles, se entenebrece, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, nosotros no podemos evitar, como siempre el Señor nos habló y nos enseñó varias veces, nosotros no podemos evitar que los pensamientos o las situaciones que tengamos suban a nuestra mente. Los pensamientos, las ideas. No podemos evitar lo que alguien haya hecho algo, dicho algo que nuestra mente no empiece a dar vuelta. No lo podemos evitar porque nuestra mente es humana, pero nuestra conciencia fue lavada. Entonces, usted piense, ¿la conciencia qué es? Es el tribunal, ¿verdad? La conciencia es la que decide si lo que la mente está decidiendo hacer está bien hacer o no. Porque piense, usted tiene un problema con un hermano o con una hermana en cualquier lado, en la casa o en el trabajo. Y la mente lo primero que hace es, ya le voy a pegar un botellazo en la cabeza a este. Porque hizo algo queriendo. Yo estaba acá, no se dio cuenta que yo estaba acá y me pasó de largo, dijo esto, dijo aquello. La mente, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Y reaccionar. Entonces usted se detiene un momento a pensar y la conciencia empieza a dictarle, no está bien eso. No, vos sos un hijo de Dios, tranquilo. No te vio, tranquilo. Entonces, cuando la conciencia está purificada, limpia por la sangre de Cristo, tiene capacidad de actuar. Entonces refrena. ¿Y qué produce en el cristiano? Ese temor de no hacer algo que a Dios le desagrade. Entonces Pablo le viene diciendo, esto pues pido y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. O sea, dejando que en la mente le suban cosas humanas, pero acá después dice, pero me llevó a tener una mayor vigilancia. Y me dio un temor en el corazón y en mi alma, dije yo, si yo siendo hijo de Dios, teniendo una mente, la mente del Señor, una mente lavada por la sangre de Cristo, si yo no escucho las advertencias del Señor, no escucho el consejo de Dios y me voy conformando poco a poco los otros gentiles, indudablemente esto me va a pasar. Porque Dios no miente, ¿verdad? Dios es verdad y todo hombre sí es mentiroso, pero Dios no miente. Y si está acá en la Escritura, ¿qué va a pasar? Y no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia de los Efesios, una iglesia madura. Entonces estaba viendo cómo ellos estaban deslizando del propósito de Dios y a qué se estaban transformando. No a lo que Dios quería, sino a lo que Dios no quería. Entonces, el apóstol Pablo va más profundo y habla de la mente y del entendimiento. Porque la mente el entendimiento es la que ordena, decíamos recién, ¿no? Todo el pensamiento viene de la mente.
Nosotros no podemos evitar que las aves suban o anden por arriba, en el aire, no podemos evitarlo. Pero si alguien quiere, alguna de esas, como nos enseñaba una vez, quieran venir a hacer nido en nuestra cabeza, está bajo nuestra potestad, ¿verdad? Ahí la podemos espantar, ahí podemos hacer que se vayan. Y no dejamos que vaya al corazón, y no dejamos que el corazón empiece a dictar cosas que no corresponden. Entonces, pido y requiero una orden. No se olvide esa palabra de exigencia para que se lleve al cumplimiento algo. No se olvide eso. Exigir el cumplimiento de algo. Eso era requerir, ¿verdad? Entonces, esto pues pido y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Dijimos que ellos andan en la vanidad de su mente. Dijimos que andar en la vanidad de la mente es andar tras los dictados del corazón, lo que el corazón quiere hacer, y con una conciencia con ausencia de Dios en su vida. Y las reiteradas veces que se hacen esto, empieza a pasar lo que dice Pablo, que se empieza a entenebrecer el entendimiento. O sea, se oscurece. No es lo mismo caminar en lo claro que caminar en los oscuros. Uno puede tomar mejores decisiones de día caminando por una calle que de noche, ¿verdad? Entonces, cuando la conciencia empieza a dictarnos a nosotros qué cosa está bien y qué está mal, lo primero que produce es ese temor reverente al Señor. No, está bien, me dijo o me hizo, pero ¿cómo reaccionaría el hombre espiritual? ¿Qué haría? ¿Actuaría como un hombre humano, enojado, a los gritos, o soportaría y esperaría? Entonces, teniendo ese el entendimiento entenebrecido, y fíjese a dónde lo va llevando, ajeno a la vida de Dios. O sea, cristianos que tienen la vida de Cristo, que vamos comprobando todo, que fuimos comprobando hasta el día de hoy cómo Dios viene obrando en nuestra vida. De repente, por desoír la voz de Dios, por no escuchar las advertencias que Dios nos da, empezamos a tener una vida que está ajena a la voluntad de Dios, ajena a su presencia, ajeno a sus propósitos, ajeno a su vida. Imagínense ese cuadro. Nosotros, llenos de toda la plenitud de Dios, de repente ajeno a la vida de Dios. Y dice otra cosa y añade más, por ignorancia. ¿Ignorar? ¿Quién de nosotros que estamos aquí podemos decir que ignoramos lo que Dios nos habla? Nadie, ¿verdad? Todos sabemos claramente cuando Dios nos habla y qué es lo que Dios requiere. Y sabemos que lo que Dios requiere lo podemos hacer por lo que Él nos ha dado primero. Amén, amado hermano. Entonces, si nos volvemos un poquito más atrás, vamos a recordar cómo Dios nos vino hablando de Israel, cómo ellos andaban todo el tiempo en el dictado de su corazón, andaban siempre en sus pensamientos, siempre en desobediencia. ¿Y cuál fue el resultado? Dios nos puso el ejemplo en ellos, que ellos no pudieron alcanzar cosas por causa de desobedecerle al Señor. Y lo último que Dios nos habló referente a esto, nos habló de que no entraron al reposo de Dios. Es el lugar donde está la libertad de conciencia, pero la conciencia espiritual para poder hacer lo correcto y lo que es adecuado. Amén, amado hermano. ¿Se entiende? Entonces el apóstol Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y luego añade algo peor, dice, por la dureza de su corazón. Mire el cuadro, lo que nosotros venimos hablando, ¿no? Un corazón en vanidad, una mente en vanidad, un corazón entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, ignorancia de su corazón. Hasta ahí parece un cuadro peor, imposible de empeorar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Empeora. Y esto, lo que yo leí, esto me hizo estremecer en el corazón. En el capítulo 19, mire. Recuerda todo lo que hablamos, cómo fueron ellos degradándose, cómo Dios fue mostrando cómo se degradaron. Y el 19 dice, los cuales, viene hablando de ellos, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. Y ahí me tembló el alma, amado hermano. Perder sensibilidad. Gloria a Dios. ¿Entiende lo que eso significa?
La sensibilidad del cristiano, amado hermano, no solamente es esa sensibilidad que nos lleva a entender lo que Dios me está hablando en cuanto a conocimiento de lo que Él me habla, sino sensibilidad en poder experimentar en el corazón esa palabra viva que Él me habla. Imagínense no tener eso. Porque acá dice, claro, perdieron esa sensibilidad, eso que lo unía con Dios, que lo escuchaba el Señor claramente y lo podía entender y sentía esa conexión con Dios. Perder esa sensibilidad, tener esa capacidad de escuchar la voz de Dios y decir, ese es mi Señor que me habla. Puede escuchar esa palabra y aunque sea dura la palabra porque me está corrigiendo, es el Señor que me está hablando. Yo entiendo que eres tú, Señor. Yo sé que esto hice mal. Yo sé que acá me estoy errando. Yo sé, Señor, porque no me puedo engañar a mí mismo, menos a ti. Pero como tú me amas, me hablas de esta forma. Y puedo entenderlo así. Sí, Señor, voy a corregir, voy a cambiar. Porque entiendo que Él me está... Soy sensible. Pero qué tremendo es perder esa sensibilidad. Y que Dios hable y no entienda nada. Que Dios me hable y no pueda percibirlo. ¿Se da cuenta lo grave que es eso? ¿Se da cuenta, amado hermano, lo grave que es eso? Gloria a su nombre. Verdad digo, delante del Señor y no miento, me tembló el alma, amado hermano. Y dije, yo tengo que estar vigilante en estas cosas. Tengo que estar vigilante y prestar atención a las cosas que Dios me viene hablando. Porque el Señor me llamó para gloria, no para deshonra. El Señor me llamó para exhibirme, no para degradarme. El Señor me llamó para mostrarlo a Él, no mostrarme yo. Por los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. Recuerden, sensibilidad no solamente es la capacidad de entender lo que Dios me habla en cosas teóricas, sino la sensibilidad de entender que es mi Dios el que me está hablando. De esa sensibilidad habla. Saber que es el Señor. Es como cuando un hijo escucha la voz del Padre, no importa si en la oscuridad, si hay tiniebla, si está en la más densa oscuridad y escucha que su papá lo llama, ¿cómo reconoce su voz? Ese es mi papá, yo conozco su voz. Ese es mi Señor. Y cuando le escucho a Él, digo, sí, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Vio como dijo Saulo de Tarso cuando el Señor lo confrontó camino a Damasco. ¿Por qué me persigues? Le dijo Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero yo a ti no te persigo. Sí, tú persigues a los míos, me persigues a mí. Cuando entendió, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve y espera en la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Bueno, Señor, ahí voy. Y ahí se quedó y esperó. Los demás también escucharon la voz, pero no entendieron nada. Y Pablo no iba solo, iba más con Pablo. ¿Y quién fue el único que escuchó la voz? De eso procede el cambio de mi vida espiritual. No me puedo ir sin entender lo que Dios me está hablando. ¿Por qué se cree que oramos cada vez que leemos la Biblia? Si la palabra de Dios es bendita, no necesitamos orar por ella. Oramos por nosotros. Para que no nos falte fe, para que el Señor me haga entender, para que nada evite que yo pueda vivir, que nada me distraiga. Señor, quiero escucharte a ti, quiero entender tu voz, quiero saber qué tengo que hacer. ¿Cuántos vienen con esa intención? Versículo 19. Por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase
de todas clases de impureza. ¿Quién los detiene, amado hermano? ¿Qué es lo que frena al cristiano para no dejarse llevar por la carne y por su mente humana? ¿No es la palabra de Dios? Vio que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con oír la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de él. Entonces el medio para la corrección es su palabra. ¿Qué pasa si no la podemos oír? ¿Cómo tendríamos corrección? ¿Cómo evitaríamos desviarnos y deslizarnos? El apóstol Pablo le dice a los romanos, Israel, siendo el pueblo de Dios, fue cortado del olivo real, dice. Y vosotros, siendo olivo silvestre, fuiste engendrado en el buen olivo. Esa es una obra de Dios, por la palabra de Dios. Israel fue cortado y las ramas que eran contra naturaleza fueron injertadas en una rama original, en un ramo, en olivo real. Eso lo hizo el Señor con su palabra. Si nosotros, amado hermano, por la dureza de nuestro corazón, Dios no permita en ninguno, seamos cortados, ¿cómo Dios nos vuelve a injertar? Si perdemos la sensibilidad que es lo que nos puede reconciliar con Dios. Yo cuando veo a un hermano que viene apartado de la iglesia y viene de tiempo, digo, gracias al Señor que el Señor te dio oído para volver. Porque muchos tanto quisieran volver y no pueden volver, ni van a volver. Porque se endurecieron en su corazón, en su mente, no oyeron la voz de Dios y Dios se los entregó. Perdieron esa sensibilidad, no pueden escuchar su palabra. ¿Y cómo pueden salir de ahí? Este no es un reto de parte mía, sino una advertencia para todos, amado hermano. Debemos corregir lo que está deficiente. Lo que se salió a un costado del camino, debemos enderezarlo, amado hermano. No tentemos al Señor. Vio que Dios no habló, me tentaron a mí. Vieron mis obras 40 años, pero igual me tentaron a mí. ¿Qué les pasó a ellos? No tentemos al Señor. Seamos obedientes, amados, seamos dóciles a su palabra. A la orden del Señor, cambiemos, revertamos, obedezcamos. Si Él nos dice, marchen, marchamos. Si Él me dice que me quede quieto, me quedo quieto. Si Él me dice que hable, hablo. Si Él me dice que me calle, me callo. Seamos dóciles, amado hermano. Dejemos que Él moldee nuestra vida a su parecer, no a la nuestra. Él tiene bien claro qué quiere hacer con todos nosotros. No le demos idea a Él, amado hermano. Alguien me dijo una vez, ¿querés hacer reír al Señor? Tráele tus planes. No quiere nuestros planes. Ya tiene Él sus planes. Nosotros somos sus planes, amado hermano. Así que cometieron con avidez toda clase de hechos vergonzosos. Toda clase de hechos vergonzosos. Esta palabra lascivia significa, se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. Vamos a sacarle el deseo sexual, sáquelo. Haga de cuenta que no lo dije. Y póngale deseo carnal, deseo humano. Y lujuria en eso dice sin control. Sin control. Y avidez significa deseo ardiente sin control. Entonces, miremos todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos compartido. ¿Quién quiere perder sensibilidad? ¿Usted quiere? ¿Verdad que no, no? Entonces debemos estar atentos a lo que Dios nos viene hablando. Muy atentos, amado hermano, porque el testimonio que nosotros vamos a manifestar, amado hermano, tiene que ver con esa libertad de conciencia que tenemos. El día lunes compartíamos en la radio un pasaje que el Señor decía en el Evangelio, en uno de los Evangelios, el Evangelio de San Juan, donde dice,
y conoceréis la verdad y la verdad lo hará verdaderamente libre. Y nuestro hermano Aníbal, que estaba ese día, añadió libertad en la mente. Una libertad en una mente clara, no enturbiada, clara, para no dejarnos arrastrar por las cosas humanas. Mire, le leo un pasaje en la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Dice así el apóstol: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más para con vosotros. No habla de sabiduría humana ni de nada por el estilo, sino que habla de una sabiduría que es de Dios y de una conciencia purificada por la palabra de Dios. O sea que cada vez que recibimos el consejo de Dios, el Señor va formando eso en nosotros. Si nosotros venimos a este lugar pensando a ver si es de Dios o no es de Dios, a ver si el pastor es de Dios, a ver si lo que está hablando le contó a alguien, es un chimerío de alguien, o viene pensando que va a oír la voz de Dios, que va a dar instrucción a su vida, que le va a ayudar a poder combatir los deseos humanos, o viene pensando que viene a un lugar donde Dios no está, amado hermano. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que cuando Dios le habla es Dios el que le habla? Entonces no dejemos pasar sus palabras, amado hermano. No dejemos pasar lo que Dios nos habla, sino seamos prestos para oír. Amén, amado hermano. Así que estemos atentos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Porque estos andan en la vanidad de su mente, andan con el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, tienen ignorancia en su mente y en su corazón. Se endureció su corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Porque perdieron sensibilidad. Pero, Señor, ¿a quién le dices esto? ¿Al mundo? No, a la iglesia. Vengo con el consejo y la advertencia porque estoy viendo lo que está pasando. Entonces, cada uno de ustedes tiene su conciencia y tiene su propio juicio de las cosas. Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer, pero usted sabe qué tiene que hacer. Esto no es para que ninguno de nosotros empezamos a apuntar a ver quién está andando mal o no. Cada uno debe examinarse a sí mismo y ver qué tiene que corregir en usted, entendiendo que fuimos llamados para la gloria, no para la deshonra. Amén, amado hermano. Así que espero hayan entendido, porque no tengo más nada que decir. Tengo un montón de cosas que tengo anotadas ahí, pero el Señor hasta acá me permite poder hablar con ustedes. Y espero, amado, ruego en el Señor serles de bendición y dejarlos pensando como el Señor me dejó pensando a mí. No pude sacarme de la cabeza este pasaje hace una semana que vengo meditando en ello. Lo cambié una vez, lo cambié 2 veces, seguí escuchando, volví a escuchar la prédica 2 o 3 veces. Y lo añadía con lo que escuchaba en la central y dije, Señor, ¿cuánto hay que tenemos que corregir nosotros? ¿Cuánto tú me amas, Señor? Porque yo entiendo que tengo cosas que tengo que cambiar. Porque Él me podría dejar así, que me deslice, pero Él me ama. Y envía su palabra para corregirme, para poder mostrar en nosotros su propósito, amado hermano. ¿Vio? Ese texto que dice, llamado para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos llamados nosotros, para que Cristo, nuestra gloria, se manifieste por medio de nosotros. Amén, amado hermano. ¿Cuánto han entendido, iglesia? Así que menos malo porque no tengo más nada que decir. Que el Señor bendiga a su pueblo. Ruego que esta palabra le haga pensar, le haga meditar, no solamente ahora, sino que en los días que pasan te siga meditando en esto y el Señor le haga entender mucho más de lo que pudimos haber hablado en esta noche. Que el Señor bendiga a su pueblo, amado hermano. Gloria a Dios. Amén. Digo pues si requiero.
Una cosa son los gentiles y otra cosa son los judíos. En este caso, una cosa son los incrédulos y otra cosa son los crédulos. Nosotros creímos, por eso es que nuestro caminar ya no es como el de ellos. Y ellos se sorprende que nosotros no andemos en las mismas disoluciones que ellos y que no caminemos en la misma senda que ellos caminan y ya nos ven diferente, raro. Y claro, porque nosotros ahora pertenecemos a otro reino, al reino de los cielos, y ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Nosotros estamos en la luz y ellos en las tinieblas. Por eso es que ya no tenemos más compatibilidad uno con el otro, porque nosotros tenemos un rey, ellos tienen un príncipe, el príncipe de las tinieblas. Por eso Pablo es como estaba explicando nuestro amado hermano, que decía, digo y requiero. Requerir es una intimación, es decir, una exigencia, como diciéndole, ustedes no pueden andar como ellos tienen otro destino, ustedes tienen otro. Ellos van para abajo, ustedes van para arriba. Ustedes tienen luz, ellos están en tiniebla. No pueden moverse y tener el mismo pensamiento porque tienen diferente enseñanza. Ellos tienen la dirección de su príncipe, nosotros la dirección de Dios. Y eso nos hace distintos. Así que digo pues y requiero, dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Muchas gracias al Señor por esta palabra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar dándole gracias a Dios. Es el Señor el que a nosotros nos requiere más cerca de Él. Es el Señor el que a nosotros nos habla de esta manera para que nos acerquemos más a Él. Si nuestra conciencia no nos reprende, es porque confianza tenemos en Dios. Pero si nuestra conciencia nos reprende, escuche, la conciencia lo está ayudando a ser como Dios quiere que sea. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para mostrarnos, Señor, que no somos lo mismo que éramos. Somos una nueva creación, un hombre nuevo. Estamos en una esfera diferente de donde estábamos antes. Antes estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, pero ahora en nuestro corazón está Cristo. Tenemos la palabra de vida. Dios, que es luz, ilumina nuestro camino y vamos rumbo a la perfección. Padre, gracias por esta palabra que nos ayuda, Señor, para que no nos desviemos, para que no nos volvamos atrás, sino que sigamos adelante a la perfección. Padre, gracias. Muchas gracias por ella. Te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y